Mira, aquí tenemos el que va a ser el sustituto del Fire TV Stick, el Xiaomi Smart TV Stick, que nos va a permitir instalar de todo. Así que nada, viene con Android TV nativo, vamos a probarlo al lío, ¿vale? Y recuerda echarle un ojo al campo de la descripción, donde te dejo enlaces para conseguir suscripciones más baratas de Netflix y demás, licencias de Windows y otros juegos y otras cositas varias, ¿vale? Y bueno, por aquí vamos a abrirlo rápidamente. Lo que veo que si viene un empackaging más ajustado, más reducido, más compacto que el otro, por lo está bien, aunque cuesta sacarlo un poquito. Por aquí tenemos todos los componentes y no viene nada más en la caja, aparte de las instrucciones y demás, pero no van a hacer ahora falta. Así que nada, vamos a ir viéndolo. Por aquí tenemos el propio aparato, pues similar al otro. Tenemos la fuente de alimentación USB, como es todo, y tenemos dos cables. Uno es el típico de alimentación con su micro USB, y luego tenemos uno que viene algo similar en el Fire TV Stick, que es un alargador USB, pero este es más pues un cable, algo podríamos decir más jutecillo, pero bueno, está bien, está bien, digo. Y luego pues aquí el mando con su envoltorio. Por aquí tenemos el mando. Una cosa que sí viene en el Fire TV Stick, que son las pilas. Vienen las pilas. Aquí pues nada, se las tendré que quitar al propio mando del Fire TV Stick o otro que tengáis por ahí y ponérselas. Así que, ¿veis? Ya las tenemos. Así que nada, pues ahora lo enchufamos aquí al lado. Hay que quitar este plastiquito para poder enchufarlo. Y vamos a empezar con la configuración. Y lo enchufamos, claro, al HDMI de la tele. Nos sale el típico logotipo, ahí las cosas que tiene Dolby Surround y esas cosas. Y ahora ya la parte de Android, el típico logo, TV, Android TV. Por aquí ya nos sale para emparejar el mando. Pulsamos los botones que dice durante 4 segundos. ¿Vale? Espera un pitido y ya se pone conectando. Ok, conectado satisfactoriamente. Venga, vamos a cambiarle de idioma, español de España. Y vamos a ver aquí el país, aquí la configuración inicial. Yo el que tengo es el generación 1, creo, que dicen que va más lento que el nuevo generación 2, ¿vale? Pero claro, es más caro generación 2. Y yo para aquí chequearlo, hacer pruebas, pues me ha valido generación 1, os dejaré enlaces en la descripción, como te has fijado. Configura rápidamente tu televisión con tu teléfono Android. Voy a darle a saltar a ver qué nos vale, pero claro, aquí tenemos que configurarle aquí el Wi-Fi. Metiendo la contraseña de Wi-Fi me he dado cuenta que las flechas y demás, para meterlo así rápido, las letras, que están un poco más duras o que el mando normal. Puede ser porque sea nuevo, ¿vale? O porque tengan peor calidad que el mando de Fire TV Stick. Pero bueno, así como detalles que yo voy viendo. Si puedes iniciarlo con el móvil, pues eso mejor, que va a ser más cómodo. Yo lo he puesto aquí pues, para que veáis cosas. Lo suyo es meterlo en una cuenta de Google para que seguramente luego nos la va a pedir para poder instalar cosas en la tienda. Esto le doy a que no quiero que me espíen y demás. Y nada, te dice mejora el control de voz para tu televisión. Saltar. Vale, continuar. Muy pesado. Pero claro, instalar estas aplicaciones. No quiero estas aplicaciones. Y esta me va a obligar, porque como es de Xiaomi, me obliga. Tú utilizas tecnología de Android TV. Descarga aplicaciones de Google Play. ¿Veis? Esto es lo bueno, que tiene el propio Google Play, no tiene como el Fire TV Stick, su propia tienda limitada, que puedes usarlo por bot y enviar tus vídeos desde el móvil. Y en principio yo creo que con esto más o menos ya estaría con toda tu televisión. Con esto podrías como con toda la tele. Lo voy a saltar por ahora. A ver. Bueno, voy a darle a OK para enseñaros cómo funciona. Y se apunta al mando a distancia a tu televisor y pulsa el botón más o menos. Vamos a ver, lo voy a probar. Vale, bueno, no me lo está haciendo en la tele. Esto voy a hacer luego, porque ahora tengo una capturadora y no... Pero bueno, te invitaría, si es como el otro, luego te irá a elegir la marca y demás. Lo puedes configurar desde ahí también, desde las opciones. Aquí no nos queda más eso que aceptar. Mira, hay una actualización del sistema y ya lo tenemos por aquí. Pero aquí lo que hemos venido a ver, bueno, aparte de que a lo mejor este vídeo lo uso como unboxing y configuración inicial, pero ya estaría configurado. Pero lo que hemos venido a ver, por lo que yo lo he adquirido, si nos sirve como alternativa al Fire TV Stick para instalar aplicaciones de tercero. Y lo que vamos a necesitar, lo primero de todo, es instalar Downloader. Bueno, aquí tendríamos una actualización, pero por ahora la voy a dejar. Te recomiendo que actualice. Normalmente, excepto en el Fire TV Stick, suele ser bueno
actualizar. Está reciente sin iniciar bot. Elige una opción. Busca en todas las aplicaciones. A ver, ¿qué nos sale por aquí? Para que iba a usar lo de la bot. Mira, vamos a hacer una cosa. No voy a usar lo de la bot. Que le fuquen. Y lo voy a escribir. Lo que queremos. Madre mía. Está un poco. Elegir una opción. Está un poquito pesado. Aquí lo que necesitamos es el buen programa, el Downloader. Que con este ya lo he pegado muchas veces. Es un. Uy, esto lo he puesto mal, creo. A ver si me lo coge ya. Vale, lo tendremos que ir aquí a aplicaciones y aquí buscarlo, ¿vale? Porque el otro te busca en todos los lados. Y mira, busca más aplicaciones. Si aquí te salen como para efectos, al ir al Play Store. Y aquí seguramente me va a tocar iniciar sesión, ya verás. ¿Ves? Iniciar sesión. Ya hemos iniciado sesión, entonces ahora aquí en buscar vamos a darle. Bueno, mira. No lo he llegado a poner, que me he confundido, he puesto a Q y aquí lo tenemos, el famoso Downloader. Le damos aquí a instalar y esperamos unos segunditos. Ya lo tenemos, entonces le daríamos a abrir y nada, este es un acortador de URLs que también nos permite con códigos pues meter pues esas URLs y ir directamente a la aplicación para instalar o a una URL. Por ejemplo, voy a probar esta para que veáis 1890, creo que era 002, segundo, 1890.02, a ver si funciona porque luego se suelen caer. Le damos aquí y nos va a mandar directamente, pues lo he dicho, mira, nos manda aquí a esa dirección para descargar Streamio. Esperamos unos segundos y veis, así hace el proceso de instalación. Esto valdría con cualquier aplicación. Luego pasa, como es la primera vez que vamos a instalar aplicaciones de origen desconocido, nos va a salir esto, le tenemos que dar aquí a ajustes y tu dispositivo y darle aquí. No hace falta habilitar que si opciones de desarrollador, que si patatín y patatán. Vamos otra vez a abrir y aquí en Files no nos tenemos que meter otra vez el código, lo tenemos. Desde aquí también podemos borrarlo dejándolo pulsado. Y si ahora normalmente tienes que hacer una segunda vez porque como lo capa y te pide luego permiso para la siguiente, no para esa misma. Así que nada, seguimos. Esperamos unos segunditos y es que, bueno, Streamio sí estará probablemente en la tienda de Google, ¿vale? Vamos a probar ahora con otro que no esté. Y ahora aquí tenemos otro que no se suele normalmente poder, que es más conflictivo. ¿Veis? Y ya lo tendríamos instalado. ¿Vale? Lo voy a borrar y nos vamos a ir al Home. A ver si sé qué botón es este, que entiendo es este. Y aquí los tendríamos. Voy a probarlo que arranque. Y como veis, arranca. Entonces entiendo que el círculo será para volver para atrás, ¿vale? Y nada, pues el Xiaomi Stick no valdría como alternativa, en principio perfecta, al Fire TV Stick. Así que nada, os invito a dejar vuestros comentarios para pruebas, opiniones y demás. Suscribiros si os ha servido este vídeo. Y nos vemos en el próximo, que chequearé este en más profundidad. Nos vemos, amigos. Hasta luego.